Ahí está Raúl Capote. Raúl, qué bueno, qué suerte he tenido. Oye, compadre, qué clase, qué trabajo, hijo. Es verdad, Raúl, mira todo lo que me costó Raúl a mí. Raúl, si te paso la factura. Yo tenía. Oye, tú me oyes bien. Oye, tú sabes la historia. Raúl, yo lo quería entrevistar hace tiempo. Y entonces, al principio, desde que empezó la tarde, se mueve. Cuando entrevistamos a los 5, yo quería traer el testimonio de Raúl. Y estuvo siempre de acuerdo. En aquella época tuvo el virus. ¿Cómo está el virus? ¿Ya resolviste? El virus ya. En aquella época estaba enfermo, tenía la gripe, el COVID. Oye, no, tuve un problema con problemas circulatorios, la diabetes y esas cosas que tú sabes que. ¿Ya te vacunaste? Me puse la primera vacuna. ¿Viste el resultado del 96,6% de que resuelve? No, eso es maravilloso. No sé si oíste, estaba poniendo en contexto eso incluso con los intereses de la farmacéutica y con el problema que tiene la Organización Mundial de la Salud. No sé si oíste lo que dije, ¿lo oíste? Sí, te estaba escuchando. La Organización Mundial de la Salud está impactada con los intereses y el dinero a través de sus representantes y el dinero de las farmacéuticas, de las grandes, que no quieren ceder una cosa que es un principio de vida, un principio humano. Usted va a tener un medicamento y lo va a preservar y no darlo. Tiene que darlo, tiene que liberarlo. Es terrible. Raúl no estaba diciendo que en aquella época termino, porque nosotros tuvimos problemas para transmitir y termino poniendo la historia tuya desde Razones de Cuba. Bueno, me salió un copyright, todo aquello fue terrible. Raúl Capote, no, tremendo. Vamos a hablar de un hecho. Razones de Cuba con copyright, ¿no? Con copyright, ¿por qué cosa es esto? ¿De quién está? ¿Quién está? ¿Qué cambió? ¿Qué cosa cambió? Raúl, mira, es importante tu presencia a partir de tu experiencia. O sea, Raúl tiene una experiencia de vida única. O sea, yo he explicado aquí algunas veces acerca de esto. Yo he explicado, por ejemplo, desde los Wikileaks, o sea, cómo esa llamada disidencia que ha existido siempre, que es presupuestada, es pública, es atendida públicamente. Pero cómo hay una diferencia. O sea, la acción de los servicios sobre Cuba, contra Cuba, tiene varios caminos. El camino público, ellos mismos dicen en sus informes, dice el embajador, bueno, el embajador jefe de la misión dice que estos disidentes parecía que quien estaba hablando de los disidentes era Randy y no yo, y no el embajador, porque realmente no tienen mérito. Ahora, hay otros casos que tienen significado, y es el caso cuando la atención, a ti te cuenta un poquito, a ti te sacaron de la, o sea, a ti hay un momento que te dice, no más embajada, no más contacto, o sea, te aíslan para tener una atención personalizada. Sí, hay una particularidad que costó incluso entender al principio de qué se trataba, ¿no? Porque normalmente cuando la CIA reclutaba a alguien era para labores muy específicas de espionaje o labores de acciones encubiertas, atención a los grupos contrarrevolucionarios, aquellos, los ponebombas, los terroristas y todas esas cosas. Pero en el terreno de la subversión ideológica no se conocía el caso de que se reclutara a una persona únicamente para acciones de carácter subversivo en el terreno de la cultura y de la ideología. Y cuando se produce estos primeros contactos sobre todo con la sección de intereses, nunca directamente con la sección de intereses, ellos siempre fueron muy cuidadosos, sino con algunos funcionarios de la sección de intereses, en este caso. Pero, o sea, Diego, yo lo que estoy tratando de saber, un tratamiento particular que te separaba del tipo de atención que se le daba a otros opositores o disidentes. Sí, te voy a explicar por qué. Porque el problema es, yo fui testigo del tremendo desprecio que aquellos oficiales de la CIA sentían por la contrarrevolución cubana. Era algo realmente increíble. Y ellos no querían bajo ningún concepto que yo me contaminara, como decían ellos, con lo que ocurría en espacios que habían dentro de la CINE. En la CINE estaba el Lincoln Center, por ejemplo, que era todo un espacio con computadora, con acceso a información. Los periodistas estaban los famosos periodistas. Exactamente, los periodistas rápidos, eso que hacían ellos. Yo tuve la posibilidad de estar un día con dos oficiales CIA que estaban en la sección de intereses en una preparación que recibían los periodistas independientes. Y esa gente, nosotros podíamos ver lo que estaba pasando en el salón de la famosa preparación de los periodistas independientes, pero ellos no podían vernos a nosotros, o sea, estábamos sentados. Tú me estás diciendo, esto es interesante explicar, tú me estás diciendo que tú identificabas, o sea, ellos se habían identificado como CIA, porque es que casi nunca hacen eso. O sea, ellos somos CIA, no somos otra cosa que CIA. No, nosotros lo sabíamos por la información que yo tenía de la seguridad. Pero bueno, ellos se presentaban como
Sí, como yo siempre he funcionarios explicado estadounidenses. más o menos la Exacto, interpretación que había llegado, Raúl, en todas las embajadas americanas. El primer oficial sí es el embajador, o sea, es el representante del gobierno. Y he visto, como siempre, la sección de prensa y cultura en la estación. Bueno, en otros países tienen negocios donde montan sus estaciones, fachadas. Pero en el caso de Cuba, donde la movilidad es mínima, el tema, yo conocí a David Evans, conocí a Lawrence, que eran los jefes de prensa y cultura, que a su vez, evidentemente, la historia de Evans es una historia que habla por sí sola. O sea, sí, la historia de prensa y cultura. por lo general, los jefes de prensa y cultura, en el caso de Cuba, tienen un papel importante, vamos a decir así, en el trabajo de la CIA en nuestro país. Pero te contaba aquel día, nosotros estábamos viendo aquella preparación de aquellos periodistas independientes, donde hay un grupo importante de los que en ese momento estaban más ocupados por ellos. Y esa gente lo que hicieron ese día fue burlarse de lo que estaba ocurriendo en el salón. Ellos compartían conmigo galletitas, té, café, aquello era una fiesta. Y entonces se burlaban, o sea, nos burlábamos porque participé también, vamos a estar, no, de lo que estaba ocurriendo en el salón y de lo, podríamos decir, de lo más preparado que estaba aquella gente, de las tonterías que decían. ¿Alguna cosa puntual que refleje esa burla? Por ejemplo, si recuerdas algo de qué se burlaron, por ejemplo, si te acuerdas. No, en ese momento, por ejemplo, estaba Carlos Serpa Maceira, que era gente, yo no lo sabía. Y yo me acuerdo que Carlos pedía la palabra constantemente y no se la daban. Y ellos le decían que se parecía al burrito de Shrek, que pregúntame. O sea, cosas así, ¿no? Y había algunas de las agencias de prensa. Me acuerdo que había una de las famosas Jagua Press, que era una agencia, supuestamente una agencia de prensa de Cienfuegos, por allá, ¿no? Y el hombre hablaba constantemente del cloro, ¿no? Porque en mi provincia detuvieron a una persona que estaba vendiendo cloro y la persona que estaba dando la teleconferencia del otro lado, que era un profesor de la Universidad de la Florida, le decía, pero compadre, eso no es noticias. Yo no quiero, ¿cómo que era que el tipo estaba vendiendo cloro? Por eso qué cosa es, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y no hay manera que aquella gente entendiera aquella clase de periodismo. O sea, había un abismo entre aquel profesor de la universidad impartiendo aquella clase teórica de cómo hacer un mejor periodismo independiente y aquella gente que estaban sentados en aquel salón que no entendían nada de lo que el tipo estaba diciendo. En primer lugar, porque ninguno era periodista de los que estaban ahí, incluso era gente con un bajo nivel escolar, la inmensa mayoría de los que estaban ese día presentes, y no estaban en condiciones, por supuesto, de entender. Y no hay manera de hacer un periodista en una conferencia de 45 minutos. Aquello era imposible. Pero yo vi lo primero que yo descubrí en el trato de la CINA con esta contrarrevolución era el inmenso desprecio que ellos sienten por la contrarrevolución cubana. Es real. Lo vi, por ejemplo, las actividades de la sesión de intereses en los días, el 4 de julio, el día de la independencia. Yo fui con Kelly Gaitherling una vez, llegué temprano a la residencia del jefe de la CINA y empezaron a llegar los invitados casi 2 horas después. Y aquello era espantoso, se robaban las banderitas americanas del sendero, cargaban las habas de comida, ellos ponían unas cajas con radios portátiles y ellos se fajaban por los radios. Y hay un momento que, además, porque a uno le indigna eso, no le molesta eso, porque uno es cubano y está viendo cubanos haciendo una cosa como esa. Y estoy viendo a aquella gente que se están riendo. Y le pregunto a uno de ellos, chicos, ¿por qué ustedes no hacen algo para parar esto de los radios, esa bronca, la gente fajada por radio? Y él me dice, no, eso es los radios, pero porque usted lo pone en una caja, no es mejor repartírselo a la gente para evitar ese tipo de problemas. Y él mismo me dice, no, el problema es que ellos esos radios los venden después en 10 CUC en la calle. Digo, pero si tú lo sabes, ¿para qué tú lo haces? Entonces me dice, no, eso es un problema de ellos, que vendan todos los radios que quieran. Pero era una cosa, se llevaron ese día, yo recuerdo, hasta los jabones del baño, o sea, los jabones de los baños, las toallas, las bandejas. Mira, aquello era terrible. Y ellos se reían de eso. En los Wikileaks aparece Pavel, cuando estaba de jefe de sección, diciéndole al departamento, dice Yudian, felicidades, te felicita Yudian por la réplica. Ahora vamos a hablar de eso, de la réplica. Vamos a hacer una entrevista, porque llamé a un alumno que está ahí mirando la entrevista, quería aprender, y yo le dije que sí, que iba a hacer la entrevista que le tocaba. Mira, entonces, te decía una cosa, o sea, el embajador, el jefe de sección, el reporte secreto,
reporte secreto. Pino 69 felicita a Raúl. Te felicita, Raúl. El informe secreto que rinde el jefe de sección sobre los distintos temas dice de los opositores esos visibles, de todo dice. Esta gente no se respeta, esta gente no arrastra a nadie, esta gente no representa nada, esta gente lo que están haciendo aquí es nuestro dinero y lo que les interesa. O sea, ellos tienen plena conciencia. Por eso yo llego a una conclusión. Como sé que eso existe y ellos tienen esa visión, entonces uno se pregunta, y existen estos casos, el caso tuyo y otros muchos, ¿no? Entonces uno se pregunta, si usted tiene eso y usted sabe que eso es lo que usted está diciendo, porque la única explicación es diversionismo. ¿Qué cosa es diversionismo? Llevar la atención hacia ahí. Llevar la atención, que Cuba sabe de eso bastante, hacia ahí. Porque lo que le interesa es realmente, por ejemplo, ese mismo Wikileaks, aparece el informe del jefe de misión sobre Dausá, el actual embajador nuestro en Ecuador. El informe sobre Dausá es una pieza real importante, todo un reconocimiento, o sea, termina diciendo que es un hombre de una gran lealtad, pero si no, si hubiera estado aquí fuera el CEO de General Electric. General Electric es el monstruo, para ser CEO de General Electric entonces realmente hay varios estándares de agresión. Este es el que más le interesa, todos los otros muñequitos, todos los otros de cartón. Sí, mira, nosotros recibíamos ya en pleno trabajo, ya cuando estábamos en pleno trabajo, nosotros recibíamos todos los años una información operativa de la CIA sobre Cuba, donde aparecía todo, o sea, era ahí la economía, todo lo que tiene que ver con la atención social, todo lo que el país hacía, para que los agentes de la CIA ellos tuvieran una información verídica desde el punto de vista de la CIA, lo que ocurría en el terreno. Y yo te garantizo que eso se puede publicar perfectamente bien en el Granma sin ningún problema. Claro. Porque los informes eran sumamente objetivos de la realidad cubana. O sea, los informes eran exactamente datos, detalles. Claro. Y era dirigido a su gente. El diversionismo es una cosa, esa prensa independiente es para diversionismo. Hay otra, es la información. Por ejemplo, yo expliqué aquí en la época Bush y lo expliqué ahora. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes objetores de la política hacia Cuba, de esta política hacia Cuba, los servicios americanos, la CIA. La CIA se queda sin presencia, no tiene terreno. ¿Cómo trabaja? Termina yendo al CNI, pidiéndole a los gallegos, a los españoles, oye, dame información. Ningún servicio da información. La información que da es cutre, la que sobra. Ningún servicio como la CIA se conforma con una información del CNI. A la CIA, profesionalmente, yo siempre establezco, Raúl, que en temas de esto hay que diferenciar qué cosa es una actitud política que viene favoreciendo una intención presidencial y qué cosas son los profesionales. O sea, el profesional, tú puedes estar en desacuerdo con su política, pero tiene otros estándares. O sea, a la CIA le conviene el aislamiento. Si Cuba es parte de su interés, pues yo considero que no. Y yo sé que, o sea, la CIA se queda, cuando la época Bush, que se retira, en este momento, ¿dónde busca información? Tiene que ir a los servicios españoles, a los cheques. Eso no le gusta a los americanos. Digo yo, ¿quieres tú que ese análisis? No, yo te garantizo, mira, yo no conocí a un oficial de la CIA, te lo digo con toda, y conocí unos cuantos de cierto nivel. Yo no conocía uno solo que estuviera a favor del bloqueo, por ponerte un ejemplo. Claro que no. O sea, todos ellos estaban a favor del restablecimiento de relaciones, porque lo decían con esa misma razón que acabas de decir, porque a ellos se les hacía muy difícil poder actuar en Cuba, porque no pueden usar una embajada, o sea, no tienen una embajada, no tienen un lugar, no pueden actuar con libertad, no tienen empresas americanas en Cuba, no pueden mandar sus espías, a su gente con una fachada de empresario. La famosa tapadera. En Honduras te montan una agencia de carro, te montan un dealer de eso de recoger basura, es una tapadera. No tienen que depender tanto de la embajada. Ellos nada más tienen la embajada, no tienen ni siquiera consulado. Están sin información objetiva para ellos como servicio. Exactamente, además se le hace muy difícil. Tú has dicho que lo que ellos publican, lo que ellos tienen para ellos no es estúpido. Lo que ellos publican se puede publicar en Granma porque ellos son un trabajo serio, profesional. Lo otro es diversionismo, lo otro es mirar la atención. Eso lo digo. Exactamente. Así. Mira, claro, yo lo viví. Dime. No, dime tú. Yo viví esa experiencia así dura. Yo siempre pongo ese ejemplo. Cuéntame un poquito más de eso. Es importante. Lo viví personalmente, por ejemplo. Cuando se produce la enfermedad de Fidel en el año 2006, que sale la proclama y bueno, Raúl asume la dirección del país, todo lo que ocurrió en esos días, ellos preparan realmente un golpe contra Cuba. O sea, ellos preparan un golpe contra Cuba porque ellos creen que con Fidel fuera de la dirección del país, pues aquello iba a ser un caos y iba a ser muy fácil. Sí, la cosa que siempre habían creído. Y creen que llegó un momento y dicen, este es el momento nosotros para actuar.
y preparan un golpe. A mí me mandan a buscar inmediatamente el jefe de prensa y cultura en ese momento, que era Drew Blackney, y Drew Blackney me manda a buscar, me impone de lo que querían hacer, me pone en contacto con algunas personas dentro de Estados Unidos y me dice cómo va a ocurrir más o menos todas las cosas. Me dice, mira, nosotros hemos tomado medidas para que los principales líderes de la contrarrevolución en los Estados Unidos no puedan actuar en este día. Van a estar controlados. Le pidieron al servicio de guardacosta que impidiera la salida de embarcaciones de Miami hacia La Habana cuando estuvieran las acciones ocurriendo. Yo recuerdo, y empieza a imponerme, me explica que el doctor Darcy Ferrer, un activista que estaba, dispuesto a inmolarse por la democracia. Sí. Esto es comiquísimo, te voy a decir después por qué. Y entonces iba a armar una provocación en Centro Habana y que eso iba a ser el detonante que iba a llevar a todas las acciones después, que ellos tenían convocado a todos los medios de prensa, que tenían convocado, tenían todo un andamiaje desde el punto de vista mediático. Revolución de colores, la típica revolución de colores. Exactamente. Exacto, lo típico. Y cuando generaran esa visión de caos, muy parecido al que hicieron en Libia después, crearon una sensación de caos, de construir escenarios falsos, de hacer montones de cosas de las que hemos visto hacer en muchos lugares, se iba a crear una sensación en la opinión mundial de que en Cuba se estaban violando los derechos humanos, que estaban reprimiendo a la gente, porque iba a tener consecuencias seguro lo de Darcy en aquel lugar en Centro Habana. Y me dice, entonces viene tu papel, o sea, tú tienes la misión de convocar una conferencia de prensa, te vamos a ayudar en eso, va a estar los principales medios internacionales y tú vas a solicitarle al gobierno de los Estados Unidos la intervención humanitaria en Cuba, o sea, tú vas a pedirle al gobierno de Estados Unidos. O sea, pero ese momento constituía a los ojos de Cuba un destape, o sea, en ese momento... Pues, sí, ellos me iban a presentar a mí como un profesor universitario, claro, como representante del pueblo cubano. La revolución de colores, típico. Exacto, yo iba a salir a la luz pública diciendo, por favor, hay que tener la represión en Cuba, se están violando los derechos humanos, yo como académico cubano solicito al gobierno de Estados Unidos que intervenga en Cuba para acabar con el caos. Y eso iba a detonar todas las acciones que ellos después iban a hacer, que incluso habían previstas acciones hasta de carácter militar, o sea, de destruir algunos objetivos, provocar apagones, realizar una serie de sabotajes, bloquear el país absolutamente, o sea, un grupo de acciones muy duras contra Cuba que iban a desencadenarse a partir de esta historia. Pero yo le pregunto, o sea, yo trato de... Lectura de eso, lectura. Raúl es una persona en ese momento que fíjese, es un profesor universitario. No está desprestigiado, ellos lo han preservado. Ellos saben que esa oposición, esos Alcántara, los San Isidro, las Joar, eso está desprestigiado. Ellos lo saben, ellos lo informan. Ellos tienen preservado a un profesor universitario que no lo está. Entonces van a apelar, fíjense, a Raúl en el momento, a la hora cero, van a sacar a alguien que no está desprestigiado para que sea quien convoque, ya lo tiene reclutado. Miren ustedes, ese es el doble estándar de su versión. ¿Cuánto te escucho? Exactamente, incluso yo le pregunto, le digo, mira, Drew, yo tenía muy buenas relaciones realmente con Drew. Drew Blackney era un hombre que despreciaba como nadie a la contrarrevolución, él era el extremo, no le gustaba ni hablar con ellos. Y entonces yo le digo, Drew, mira, incluso me acuerdo que algunos contrarrevolucionarios a veces lo interceptaban y le decían Drew, y él le decía, atiende acá, Drew, tú no sabes pronunciar, y seguía de largo. Es un hombre muy complicado. Y entonces me dice, óyeme, me insiste en el tema de comunicarme con el gobierno. Conocía a Evan. ¿Tú conociste a Evan? Sí, yo le cuento a la gente, David Evan parecía un cubanito, se volvió una jueza, así me echaba, había estado en Leningrado, había sido jefe de estación en Leningrado. Evans, un latico, trabajito que sacó una costarricense, se pone una guayaberita apretada. Evan le dio, yo no sé si tú sabes, Raúl, que Evan se cansó del K9, del K, el sistema de seguimiento, se compró una bicicleta y andaba por bicicleta y los jugadores, jodió, se le robaban las bicicletas a Evan y se cogió estos cubanos, ahora me roban las bicicletas, ya llevo 6 bicicletas este mes, porque para que no lo siguiera era una bicicleta. Tipo muy interesante y una visión, el jefe de la CIA, ahí era Evan en ese momento, totalmente diferente a toda esta historia de gritos, de Alcántara, del otro. Esta gente van a lo que va.
Usted lo ha contado. Bueno, yo le pregunto a Adriú, ven, compadre, pero tú no puedes coger para esto, utilizar para esto a alguno de los jefes de la contrarrevolución. O sea, yo, mira, no sé, Marta Beatriz, que estaba en ese momento con cierto nivel y se me echó a reír, compadre, se me echó a reír en la cara. Y me dijo, ¿tú estás hablando en serio? ¿Tú crees realmente que alguna de esta gente puede asumir una responsabilidad como la que nosotros estamos dando? Y me metió una muela tremenda porque quería convencerme me dice, no, aquí el tipo eres tú, porque tú eres un tipo que no está contaminado, que la gente no te conoce como contrarrevolucionario. Ellos están preservados para eso. Ellos te identifican como un valor importante. Entonces te preservan, te alejan de eso. Te alejan. Porque te están preservando para lo importante. ¿Qué pasa? Ese plan macabro realmente falla, porque ahí ocurren cosas que parece que se le salen a ellos de las manos. Parece que hay cosas que, como ellos están trabajando con el Departamento de Estado, con otras instituciones, pues parece que hay algunas cosas. Y entonces se suponía que eso fuera un secreto absoluto, o sea, que nadie supiera lo que estaban preparando, que todo se hiciera con mucha meticulosidad. Incluso Drigulaki ni lleva a Darcy Ferrer para su casa. O sea, lo tranca en su casa con la familia, lo aísla completamente para que el hombre pueda actuar el día 0. Y escogen el día del cumpleaños de Fidel, escogen el 13 de agosto para dar el golpe. Ese es el día que comenzaría todo. Pero increíblemente, la noche antes, las principales estaciones de Miami empiezan a decir a viva voz de que en Cuba hay un activista dispuesto a inmolarse por la democracia. Y la palabra inmolarse comienza a aparecer constantemente en los medios, y cuando aquello no había todavía una gran penetración de redes sociales, pero empieza a salir en todos lados que hay un activista en Cuba dispuesto a inmolarse por la democracia. Y Darcy parece que dijo, no, a mí nadie me dijo nada de inmolarme. A mí nadie me dijo. Porque evidentemente, sí, no, evidentemente ellos tenían preparado algo. Nosotros no tenemos prueba de lo que te estoy diciendo, pero nosotros llegamos al convencimiento de que había que preservar la vida de Darcy, porque ellos estaban preparando algo indiscutiblemente, como han hecho, como hicieron en Irán en su momento, como han hecho en otros lugares, provocar la muerte de la persona que convoca para tener la justificación perfecta. O sea, nosotros creíamos que podía haberle, que estaban preparando algo contra Darcy para culpar a la seguridad cubana, para culpar a la fuerza. ¿Qué pasa? Que este hombre, un médico joven, cuando empieza a escuchar constantemente por las emisoras de Estados Unidos, de Miami sobre todo, que porque se va a inmolar, él está dispuesto a morir, él está dispuesto a dar su vida. Él es un mercenario realmente, es un hombre que está trabajando porque le pagaron. Y le pagaron bien esa acción. Una cosa que yo decía aquí en la televisión cuando iba, los mortificaba mucho a la contrarrevolución tradicional. Ellos daban esos discursos tremendos. Entonces decía, yo recuerdo Diego Suárez me quería matar. Yo le pongo Diego Suárez. Espérate un momento, que tengo aquí un problema de cargar. Espérate, que tengo un problema aquí de carga, tengo que poner el cargador. Espérate un segundo. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a poner el cargador. Espérate. Ya estoy ahí. Cargador. Se ponía ellos el discurso tremendo, ¿no? El discurso tremendo de ellos luchar. Y entonces ellos hacían esos discursos y decían, yo decía serio. Yo creo que Diego Suárez dice que él está dispuesto a inmolarse por la libertad de Cuba hasta la última gota de sangre del último marín americano, eso sí. O sea, jamás la contrarrevolución. El problema de la contrarrevolución cubana, no sé si tú has pensado en eso, el problema está desde el principio. La oligarquía que genera después la contrarrevolución se traiciona como clase. O sea, no se quedan en Cuba a defenderse. No se van, porque los americanos resuelven. Eso es lo que han seguido haciendo. Se traicionan como clase. La clase económica, política. No se queda a dar la pelea. Se viene aquí porque los americanos no van a permitir eso. Yo creo que eso es un virus. No hay vacuna. Sigue igual. Te escucho. No, de hecho, aquel día, ¿qué pasa? Cuando llega el día 0, Darcy no cumple la tarea. O sea, Darcy sale de casa del funcionario. Tenía que hacerlo a pie, tenía que caminar incluso para no montarse en ningún vehículo que pudieran detenerlo. Y él llega hasta Casalta, o sea, está ahí en Miramar, a la entrada del túnel. Él llega hasta ese lugar ahí, que hay una especie de parque, incluso hay varias paradas de ómnibus en ese lugar y demás. Y él llega hasta ese lugar y todas las pancartas que le habían dado, que él debía arrojar al aire, tirarlas al aire, todas esas cosas, él las echa en un cesto de basura. No hace eso se pudo ver claro, porque ahí hay cámaras de tránsito, que grabaron todo y se ve cuando él bota las proclamas, da 2 o 3 vueltas por aquel lugar y regresa a casa de Drigulaki. ¿Cómo se iba a inmolar? ¿Cuál era el plan de inmolación? Supuestamente él iba a llegar hasta Centro Habana y él tenía un grupo de gente. ¿Qué pasa? Como ellos inflaban tanto la gente que lo seguía, a lo mejor también los mismos estadounidenses, la misma CIA creyó en algún momento
que el tipo tenía cierta convocatoria. Sí, claro. Yo se lo digo a Drew. Yo cuando Drew me dice lo que ellos tienen preparado, le digo, Drew, eso es mentira de este hombre. Él no tiene a nadie. Él es él, el primo y otra gente. Ahí no hay más nada. Y Drew me dice, yo lo sé. Medio que desesperado, ¿no? Yo lo sé. El problema es que lo que hace falta es que él haga algo. Nosotros lo que necesitamos es que él salga para la calle y lance las proclamas esas y comience aquello ahí. Y nosotros vamos a generar todo lo demás. Nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Nosotros construimos el escenario, construimos todo lo demás. Pero hace falta que él se lance para la calle. ¿Qué pasa? Que el hombre nunca lo hace. O sea, nunca atraviesa ni siquiera el túnel. Él mira donde está el jefe y le dice que el túnel no había podido cruzar el túnel porque aquello estaba lleno de gente de la seguridad del Estado. El mismo tipo le dice, hasta él le puso el video, o sea, que tienen manera de hacerlo también. Ellos, por supuesto, no lo iban a dejar caminando solo en eso. Claro. Y le ponen incluso el video, que yo lo vi, donde se ve aquello desolado, o sea, no hay nadie en aquel lugar, todo está vacío, no hay nadie. El hombre le miente, se destruye. Y se destruye el plan. Claro, el plan fracasa por la cobardía, vamos a decirlo así, del protagonista Darcy. Y porque además ninguna de las cosas que ellos tienen pensadas ocurren. Porque ellos piensan que con la salida de Fidel en Cuba van a haber divisiones, descontentos, la gente va a protestar, o sea, que se va a crear un clima de desasosiego que ellos pudieran aprovechar. Nada de eso ocurre. Lo que ocurre es un sentimiento de unión dentro de la gente, de tristeza por la enfermedad de Fidel. Incluso yo vi gente que yo conocí personas en esa época que no eran abiertamente defensores de la revolución, tipo que estaban medio, qué sé yo, que en esos días cuidado con tú hablar de Fidel en cualquier lugar porque la gente te salía. Cuando las personas me hablan de que, bueno, te dicen, no, yo Fidel no, porque yo no soy comunista, es que Fidel no tendría que... Fidel, la figura de Fidel está más arriba del comunismo, de toda la ideología. Fidel es la soberanía, es otra cosa. Y realmente la gente reaccionó igual que con la muerte. La muerte de Fidel solamente se supo, la ciudad se cerró, se silenció. No hubo que decirle a nadie, ni a la opositora, a nadie hubo que decirle nada. Se impuso el luto de una nación. O sea, y realmente yo incluso este día de esta operación que te estaba contando, o sea, cuando sale la noticia de la enfermedad de Fidel, que yo tuve que salir a la calle para poder ir hasta el lugar donde me habían convocado, había un silencio en la ciudad absoluto, o sea, un respeto. Todos esos días que transcurrieron con la enfermedad de Fidel, que la gente estaba esperando a ver qué ocurría, en la ciudad no se encendía una radio más alta, no se encendía un teléfono, un televisor más alto, nadie puso música, nadie lo dijo, o sea, fue una decisión de las personas. Claro, y nadie se atrevía en ninguna parte a romper ese respeto por Fidel, incluso entre gente que estaban en contra del socialismo, en contra del proyecto socialista cubano, en esos días mantuvieron una actitud de respeto. Y eso les fastidia. A ningún disidente, a ninguno hubo que decirle respeto, a ninguno. Todos se llamaron. Todo el mundo se llamó capítulo. Eso les fracasa. Dime, te escucho. O sea, la activación que, como tú me hablabas, nos ponemos un poco de acuerdo con el tema del golpe suave y demás. No, pero debo introducirte este tema. Como tú quieras. Tú solo, mira. Sí. El entonces CEO de la National Endowment for Democracy, el anterior, en el Congreso de los Estados Unidos, bajo juramento, ahí no se puede inventar, dice estas palabras, las traduzco. Nosotros, se está hablando de la National Endowment for Democracy, ese grupo no gubernamental que recibe grandes fondos. Dice, nosotros hacemos ahora lo que antes hacía la compañía. O sea, lo que dice es que la National Endowment for Democracy, eso puede ser extensivo al Instituto Republicano Internacional, a otros montos, está haciendo el trabajo que hacía la CIA. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos leer de ese hecho? ¿Y qué políticas se van? Y ahí va el golpe suave, creo yo. Te dejo para escuchar también. Sí, todas estas organizaciones, incluida la USAID, que juega un papel importantísimo en la subversión en América Latina, porque no hay que olvidarse que la USAID surge en un momento muy oportuno en que ellos necesitaban un organismo de ese tipo para subvertir América Latina y para poder actuar en América Latina. Pero la USAID, la ANED, todas estas organizaciones que se crean, precisamente surgen en un momento en que la CIA, por todos los escalabros, incluso que ha sufrido a nivel internacional, por todas las cosas que le han sucedido, por los cambios que ocurren en el mundo, tiene necesidad de utilizar fachadas para poder actuar.
es lo que ellos llaman el tercero independiente. Claro. Tercero independiente ellos lo usan muchísimo porque ellos dicen que, por ejemplo, si mañana ellos hacen una pronunciación, un pronunciamiento público, o alguien lo hace a nombre, nadie se los va a creer. Ellos no pueden actuar, no pueden llegar a un gobierno hoy en día y decirle a un gobierno, mira, esa época pasó, a no ser que es un gobierno muy sumiso a los intereses norteamericanos. Claro. Pero si lo hace una ONG, sí. O sea, si nosotros utilizamos una ONG que supuestamente va a ayudar a desarrollo de la agricultura, como hace, por ejemplo, está la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que hace proyectos de este tipo. La Fundación Panamericana estuvo muy vinculada a la subversión contra Cuba en todos estos años, de los 90 para acá, y es también una institución incluso que pertenece a la OEA, está muy vinculada a la OEA de alguna manera, y la utilizan como tapadera para este tipo de acción. Yo recuerdo, o sea, cuando yo comienzo toda esta historia de trabajo, las primeras gente que se acercan a donde estoy yo son ONG. O sea, las primeras personas que se acercan a donde yo estoy, yo era vicepresidente de la HS en Cienfuegos, venían como organizaciones no gubernamentales. Mira, nosotros queremos colaborar con ustedes porque ustedes tienen un grupo de proyectos artísticos aquí en la ciudad que no lo pueden desarrollar porque el gobierno no se los permite o porque no hay situación económica para hacerlo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner el dinero para que tú puedas hacer ese proyecto. Y ese era el primer paso. Llegaban, contactan contigo, se hacen tus amigos. Eso están haciendo. No. Ellos lo que hacen es borrar cualquier tipo de peligro. O sea, te convencen de que no hay peligro. Te convencen de que es legal. Exacto, de que eso pasa en el mundo entero, de que es muy natural que eso ocurra en todas partes del mundo, que si tienen algún problema es debido a la dictadura que hay en Cuba, no a lo que ellos están haciendo. Yo te voy a decir y te pueden plantar incluso un proyecto, como intentaron hacer en algunos lugares, de desarrollo, pues no sé, de cualquier cosa, y apoyan a las instituciones estatales, y cuando tú lo tienes colado en la toma de decisiones, esos son tipos muy peligrosos. Eso mismo, hazlo aquí. O sea, ahora mismo que ellos detecten que los servicios cubanos, que los servicios de inteligencia cubanos le ponen dinero aquí a un americano para un proyecto cultural igual, oye, va para adentro completo con todo el peso de la ley. O sea, eso aplica. O sea, si lo hacen allí para implosionar a Cuba, es un proyecto cultural que lo hace todo el mundo. Que lo hagan aquí para que venga aquí alguien de otro país a proyectar eso y que ellos sepan que es una actividad de un servicio de inteligencia. Para adentro, 40 años, aquí sí te botan la llave. Entonces, todo comenzó así de esa manera. Después, claro, empiezan poco a poco a ponerte condiciones para que tú actúes sobre una línea que ellos quieren y no la que tú tenías. O sea, ellos empiezan a proponerte proyectos o tratar de inducir proyectos que tengan que ver con lo que ellos quieren hacer. No sé, hacer una editorial o hacer una agencia literaria, que fue lo primero que trabajé, una agencia literaria que se llamaba Agencia Literaria Online. Aparentemente todo muy bien, porque la agencia lo que iba a hacer era promover la obra de escritores cubanos. No importa si eran revolucionarios o no, no importaba. Era una agencia para supuestamente promover la literatura cubana. Incluso ellos me piden a mí en ese momento que yo establezca relaciones con el Ministerio de Cultura, que yo convenza al ministro de Cultura, que en ese momento era Abel Prieto, que yo convenza a Abel de que el proyecto mío es un proyecto completamente inofensivo, que lo que busca es promover la cultura cubana. En esa época está también el proyecto de Plaza Mayor, que está Patricia Gutiérrez Menoyo, está en todo su apogeo, encuentro por allá la revista por España. O sea, era articular todo ese proyecto con un lenguaje. Nosotros no tenemos nada contra el gobierno cubano, nosotros lo que estamos es trabajando en esta línea. Incluso vamos a ver, creo que estamos entrando en un tema, yo voy a aportar algunas cosas, tú rectificas. Estamos entrando en el aparato real. El aparato real, ¿de qué está hablando? De proyectos culturales. Está hablando de cosas normales. La política real está hablando en contra del bloqueo. Sí, está en contra del bloqueo. A favor de la familia, totalmente. O sea, hay todo un grupo de política que hay que descifrar. No es para sembrar nada, es para saber que existen políticas reales que van a utilizar lo contrario que diga la Casa Blanca. Trump, ¿qué decía? Trump decía que no los viajes, no a esto, no a lo otro, bloqueo, países. La CIA no. La CIA instrumenta desde otra posición. No bloqueo. Lo que está diciendo Raúl Capote lo está diciendo un hombre que fue pupila, estuvo dentro de la CIA. No bloqueo. Los viajes, por supuesto, toda la colaboración.
Ese es el golpe suave. Explícalo tú, yo no lo voy a explicar, explícalo tú. O sea, mira, para explicarlo con un ejemplo concreto, todo eso se desenvuelve hasta el año 2004, que para mí es decisivo, porque lo interesante del 2004 está en que ellos se empiezan a dar cuenta de que no han avanzado en el proyecto de subversión contra Cuba. Ellos hacen un análisis, evidentemente, de que no le estaba funcionando como ellos querían. Y a pesar de que en ese momento, porque esto es lo interesante del 2004, está Bush de presidente aplicando una política durísima contra Cuba. Cierre de remesas, cero viajes a Cuba, trancando por todas partes. Incluso está diciendo que va a acabar con la revolución cubana en 6 meses, que él va a acabar con la revolución cubana como sea, que va a asfixiar a la economía cubana y que no va a haber posibilidad ninguna. Y en medio de esa política tan dura, en el año 2004, a mí me convoca a una reunión en casa de un funcionario estadounidense donde está un grupo de oficiales de la CIA, algunos con experiencia, bueno, algunos no, todos tenían experiencia en Europa del Este, en guerra cultural. Todos eran gente que había estado en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en la antigua Unión Soviética, o sea, gente que había estado en la guerra cultural contra el socialismo, con grandes títulos universitarios. O sea, estábamos hablando de profesionales con toda la ley. Y algunos funcionarios también que habían invitado a amigos de ellos de otros países. Y en medio de esa situación, ellos están perfilando conmigo en esa conversación la idea de un cambio de política hacia Cuba, o sea, de hacer otra manera, de enfilar de otra manera el ataque contra Cuba y acabar con la revolución. Incluso me dicen, nosotros hoy en día tenemos que preparar el escenario para dentro de 10 o 15 años. O sea, nosotros tenemos que evaluar y hacer un proyecto, todavía no me dicen cuál es, que debe trabajar de manera prospectiva hacia el futuro. 2004, 2010, si le suma 10 años, 2014. Y si eso, 2019. Esa era la idea de ellos en ese momento. Y ellos empiezan a... Hay una variante, Raúl. Señor, yo estoy yendo por el libro con uno de los hombres de mayores privilegios. Hay una variante cierta. Si sucede lo imponderable, ¿qué quiere decir? Un estado de emergencia por cualquier cosa, una pandemia, un virus, una cosa, que es un escenario. Es un escenario Exacto. Para hacer un balón de ensayo. Cuando yo he dicho balón de ensayo aquí, no he acusado a nadie, yo no puedo acusar a nadie. Sí digo que está el escenario plantado. El escenario para montar el balón de ensayo de golpe suave lo genera la pandemia. Van a surgir grupos de posibilidades, de necesidades y de protagonistas. Van a emerger producto de eso. No estoy diciendo que sean ni conscientes ni sea la intención. Estoy diciendo que si yo soy un oficial CIA atendiendo a Cuba, inmediatamente voy a prestar atención a la pandemia, voy a ver lo nuevo que se genera, voy a ver las nuevas emergencias, voy a aprovechar y voy a ensayar cómo yo actuaría. Eso es por el libro. Eso lo han interpretado como que yo estoy aquí. No. Eso es por el libro. Dime tú. Entonces, a partir de ese momento, que es un día memorable también, porque es el día del discurso famoso de Fidel. O sea, es el día cuando Fidel lee la carta al presidente de los Estados Unidos. Hay una convocatoria inmensa frente a la sesión de intereses, convocatoria que ellos la compartimos en la televisión. O sea, tenían un televisor, estamos viendo, incluso ellos habían calculado el número de personas que habían participado, que ellos decían que era cerca de 500,000 de personas lo que había pasado aquel día frente a la sesión de intereses. Hablaban del discurso de Fidel, incluso estaban impresionados con el discurso de Fidel, con toda sinceridad lo decían, estamos impresionados con el discurso de Fidel, hablaron bien de Fidel. En Estados Unidos me pasa, yo la veo aquí. Hablaban bien, incluso ese día. Yo mantengo, porque hay uno de ellos que me dicen, yo tratando de provocarme todo el tiempo para ver exactamente cuál era mi reacción ante determinadas cosas, ¿no? Y por esa fue la reunión definitiva. O sea, ellos ahí lo que están evaluando es, mira, este es el tipo, nosotros elegimos a esta persona para esta acción y lo que estamos evaluando, vamos a verlo en persona, vamos a ver qué cosa hay, que todo el mundo opine después. Y se establece un vínculo fuerte con Kelly Keitelin, que es la jefa de prensa y cultura en ese momento, y Kelly se convierte en mi amiga personal. Esa es la que está casada, esa Raúl, esa es la que está casada con un argentino. ¿Era esa? No, ella está casada con un norteamericano. Ella está casada con un norteamericano. Había una que estuvo casada con un argentino, creo, no me acuerdo ahora. Sí, hay uno que estuvo después Y que estuvo después, sí, exacto. Sí. Y entonces ella hace es el ensayo ella crea una amistad, surge una amistad entre nosotros, contacto, madrina de bautizo de mi hija, o sea, tal es una relación muy familiar conmigo. Y comienza a ocurrir contacto, que es cuando ellos me dicen a mí, aléjate de la sesión de intereses, no vayas más ahí, ni te acerques por ahí, olvídate de eso, tú no tienes nada que ver con esas cosas,
me orientan duro, no te puedes mezclar con ningún miembro de la contrarrevolución, no hables con ellos, no te mezcles con ellos. Tu tarea es aparentar ser un tipo revolucionario, o sea, tú tienes que seguir en tu universidad dando clases, participa en las actividades políticas, participa en las actividades de todo tipo, no entres en conflicto con nada, tú mantente ahí con bajo perfil, no hagas nada, que nosotros tenemos, o sea, tu plan es otro, o sea, tu plan es otro. Está la agencia literaria, se comienza toda esta actividad de la agencia literaria, y ya en el año ya después de los sucesos estos, del fracaso de la acción de Arce, ellos le ponen nombre al proyecto. O sea, le dicen, este es el proyecto Génesis. Que bueno, el nombre lo dice todo. O sea, es todo un sueño que va a tener varias líneas de trabajo. O sea, ellos empezamos a armar aquello con un gran apoyo. O sea, era una especie de ONG que debería intentar, nunca se logró, por supuesto, pero debería intentar que el gobierno cubano la reconociera. O sea, una ONG que estaba dedicada al tema de la educación, al tema de la cultura, inofensiva. No lo pueden hacer. Ellos intentan incluso utilizar alguna ONG que tuviera relaciones con Cuba. Si tú metas sobre un gesto de aparente bondad, incluso lo que participa de ese gesto puede estar ausente. Puede que esté ausente de la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que tratan de utilizar incluso a una ONG que tuviera vínculos con Cuba para nosotros vincularlo a una ONG y trabajar con una doble agenda. Tampoco lo logran porque nosotros se lo impedimos, ¿no? Para eso estaba yo ahí. Y eso era hacer todo lo posible porque eso no ocurriera. Y el proyecto era el siguiente. O sea, en primer lugar, a través de estas fundaciones, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, de la USAID y la ANED, construir un plan de becas para estudiantes cubanos, que tiene un grupo de particularidades, porque hubo varios planes de becas. Sí, hubo varios planes de becas funcionando, porque el mío era un proyecto más de lo que pueden estar haciendo ellos. Pero en este proyecto mío, por ejemplo, los estudiantes de becas seleccionados en la Universidad de La Habana y en universidades como la CUJAE, el mismo pedagógico, que le daban mucha importancia al trabajo que yo pudiera hacer en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Por eso por eso estoy ahí, en el Barona, y no en otro lugar. La idea es escoger estudiantes que tuvieran condiciones de liderazgo, en primer lugar. Claro. Que fueran militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas o fueran dirigentes de la FEU. Que fueran dirigentes de la FEU. Claro. O tuvieran algún cargo, que fueran personas con esas características. Que fueran hijos de revolucionarios. Que tuvieran un expediente, bueno decir, limpio. Pero que tienen que ser personas que tienen determinadas características personales. O sea, gente con un ego quizás muy fuerte, con aspiraciones grandes, que pudieran ser tentados por el tema este de la beca. El otro paso era buscar lugares que fueran atractivos, por ejemplo, proponerle a un estudiante de historia una beca para estudiar 6 meses, un año en Jerusalén, por ejemplo, era muy atractivo. Un estudiante de historia, tú vas a estar en Jerusalén 6 meses y además te lo van a pagar todo durante un año. Era buscar además un estudiante de arte, por ejemplo, utilizar a Colonia, la Universidad de Colonia. Las universidades conocen que ese es un proyecto de este tipo. O sea, ahí la universidad es ajena a esto. Pero bueno, Colonia, usted le dice a un estudiante, de arte que conozca de qué se está hablando, que va a estudiar en Colonia, cuidado. Es muy difícil que el estudiante diga que no, porque es muy atractivo, además te lo van a pagar todo. Entonces, esta gente se iban a formar en ese tipo de cursos. Cuando la graduación de ellos, o sea, para poderse graduar, ellos debían presentar un proyecto. Ese proyecto debía ser un proyecto para realizarse en Cuba. Pedían sobre todo proyectos en el área de extensión universitaria de las universidades. Podía ser perfectamente bien que el estudiante propusiera entre su proyecto desarrollar en su universidad un grupo de baile, de danza. El tema de la cultura y el tema de la familia. El tema de la cultura y la familia siempre lo trabajan. O que fueran proyectos, exactamente, o que fueran proyectos de extensión de la universidad hacia la comunidad. O sea, ¿qué pasaría? Tú presentabas el proyecto, una ONG te daba el financiamiento, tú regresabas a Cuba con ese dinero, te ponías en contacto con el rector de la universidad y le proponías el proyecto. Cuando tú llegas a una universidad en Cuba, acababa de pasar el periodo especial, le decías a un rector, yo te voy a construir un laboratorio de idioma, que es mi proyecto personal, que lo construí en una universidad que nos va a apoyar, una ONG que se llama Amiguitos de Pepito, o inventar. Pues entonces yo te construyo el laboratorio. Y eso era muy difícil. Ellos decían que era un rector, era muy difícil que le dijera que era un proyecto como ese, porque viene una ONG.
una universidad europea. ¿Qué rayo puede estar la CIA por ahí? Por supuesto que no. Y era la manera en que esa persona se convirtiera, porque si, ellos calculaban que ese estudiante entonces se volvía una persona muy importante en la universidad, porque estaba facilitando los contactos de la universidad con esa ONG, aparentemente no tiene Una nada que ver escuela con la de CIA. cuadro. Tenía su escuela de cuadro ahí. Una escuela de Ahora cuadro. ellos decían, si el proyecto es de 10 a 15 años, ¿cuánta gente nosotros formaríamos en ese proyecto? Esa gente no va a actuar contra Cuba, esa gente va a estarse preparando, Ellos van a estar estudiando para cuando llegara el momento propicio, para cuando llegara el momento ideal. Yo conozco, por ejemplo, yo he mencionado, imagino tú sabes quién, jefe analista principal de la CIA por más de 30 años, analista principal de la CIA por más de 30 años, retirado, vive aquí en Miami, profesor de ahí de la universidad ahora, y escribe libros. Él lo dice clarito, o sea, siempre llegamos a una conclusión en un momento. Ahora se me fue el nombre, ahora no me acuerdo. Se me acuerdo, lo conozco perfectamente. Siempre llegamos a la conclusión de que la generación, está hablando de Fidel, de Raúl, de Ramiro ahí, en un momento. Siempre llegamos a la conclusión que con esa generación no se podía hablar. No se podía hablar. La siguiente tampoco. Había que pensar, y cuando tú ubicas lo que ellos pensaban, en los años 80, están pensando en este momento. La CIA tiene un plan muy viejo, que este es el momento que han diseñado, que es el momento de comenzar a poder impactar, para desmontar, para implosionar. Este es el momento en que la CIA ha pensado desde los 80, que es 30 años, porque con Fidel no se podía hablar. O sea, Fidel no está en todo el grupo. Ellos no asimilan todavía, la CIA no asimila que la salida de Fidel, de Raúl, de la revolución, no está garantizada en una nueva generación. Todavía ellos no respetan eso, ellos creen que ellos pueden impactar eso. Por eso van a reforzar y van a aplicar todo. Yo estoy seguro que exacto. Ellos están hablando en ese momento ya de que ellos que en Cuba no existe una contrarrevolución que le pueda garantizar la toma del poder político en ese tiempo. Claro. Y además lo dicen con todo, cuando ellos proyectan los 10 o 15 años, escriben eso. O sea, dentro de 10 o 15 años no van a estar las figuras históricas. Eso es parte, está en el proyecto escrito. O sea, no va a estar ni Fidel, ni debe estar Raúl, ni debe estar ninguno de ellos por causas naturales. Va a haber una nueva generación. Entonces, en este proyecto decía, primero, preparar los cuadros, prepararlo a esta gente, porque esta gente además, cuando se graduaron de la universidad, mantienen el vínculo con esta ONG, con esa universidad. Después vienen los cursos de posgrado, después vienen los doctorados. El tiempo va pasando, establecen proyectos en la comunidad, se convierten en líderes dentro de su comunidad, no tienen vínculo con la contrarrevolución, y llegaba un momento cero, pues entonces Génesis sería el elemento unificador de toda aquella gente, de los escogidos dentro de ellos, para actuar en un escenario que ellos están construyendo. La otra parte era la guerra cultural. Se desarrolló una intensa guerra cultural contra Cuba, una fuerte guerra ideológica contra Cuba, que incluyera todas las vías, la industria cultural estadounidense, la utilización de todas las vías para llegar al cubano y para penetrar el hogar de los cubanos. El jefe mío más inmediato, que estaba en ese momento al frente de esto, René Greenwald, veterano oficial de la CIA, él me dice, nosotros tenemos que llegar al hogar del cubano. O sea, el momento ideal es el momento en que la persona está, la familia está relajada, sentada frente al televisor a las 9 de la noche. O sea, nosotros tenemos que ocupar ese espacio de manera que la gente no vea la televisión cubana, que la gente vea lo que nosotros queremos que ellos vean. Y por todas partes se crean programas de televisión para Cuba, se reciclan programas de televisión para Cuba, se hacen llegar películas, series de televisión, muchas series de televisión del ejército estadounidense para sembrar, eso fue intencional, para sembrar en la conciencia de los jóvenes cubanos de que el ejército norteamericano es invencible, que es una locura oponerse a ese ejército, son los grandes bárbaros de todas las películas de ellos. Se ir construyendo esa manera de pensar y hacer una influencia cultural. La gente piensa que, o sea, la CIA, cuando induce un plan de este tipo, lo primero que te va a hacer sentir es que tú lo estás haciendo por tu patria. Jamás te van a hacer sentir que tú no eres tú eres un patriota. Tú lo estás haciendo por el bien de tu pueblo. Tú lo estás haciendo por tu país, por tu historia, por tu familia. Esta gente, vamos a ver a esta gente ahí un poquito, vamos a hablar tanto de ellos. No hace falta, porque es que la patria, esa es la historia. Esa es la historia que está escrita. Esto está escrito, señores, está escrito y comprobado. Y el escenario también está escrito. Yo realmente... O sea, ¿cuándo se iba? Nosotros tenemos, esa guerra cultural debe construir en Cuba una masa crítica de personas que no le interesara la revolución. Gente que estuviera con valores, que viera Miami como el ideal de vida de la ciudad ideal de los cubanos y demás,
y que viera el sistema estadounidense como el perfecto, o sea, y que viera a los estadounidenses, por supuesto, como amigos y no como enemigos. Será parte de toda la historia que se iba a construir, o simplemente construir gente totalmente egoísta, desinteresada de cualquier cosa. Ese era el plan desde el punto de vista cultural. ¿Cuándo debían comenzar a actuar eso? Bueno, lo decíamos ahorita, 10 o 15 años. Ellos incluso calculan que en el año 2019 debía estar ocurriendo en Cuba un congreso del partido y que debía estar ocurriendo elecciones en Cuba para que saliera la nueva generación asumiera el poder en Cuba. Y una de las tareas de Génesis era impedir la continuidad, o sea, frenar a toda costa la continuidad. Porque ellos calculaban que tendrían a millones de gente, porque si formaron gente en 10 o 15 años en las universidades, tendrían gente en las empresas, tendrían gente en los aparatos políticos, en todos lados. Hay gente que asume que está formada. Pues mira, yo te voy a decir un indicador, porque he pasado momentos muy malos. Y no he acusado a nadie, simplemente analizo el momento a partir de lo que entiendo. O sea, para lograr eso, lo primero es que no haya continuidad, borrar la historia. Por eso yo me incomodo tanto, no acuso, me incomodo mucho cuando alguien me habla. Yo, mire, yo nunca he hablado de ideología, pero como tú me quieres brincar la historia, Fidel no está. No se puede saltar de Martí 2019. Ahí está Fidel. Es que es imprescindible opacar, disminuir y borrar la historia. Ahí es donde yo brinco. Porque lo veo. En ese momento del mundo es que debía aparecer el proyecto. O sea, nosotros estábamos ocultos hasta ese momento, funcionando. Incluso se llamaba Fundación Génesis para la Libertad. El ACIA utiliza mucho eso, ellos son muy repetitivos. Ese apellido para la libertad, eso es normal. Entonces era Proyecto Génesis para la Libertad. En ese momento que está ocurriendo el Congreso del Partido en Cuba, en el 2019, nosotros debíamos salir a la luz pública, convocar a todo el mundo, o sea, y decirle a la gente, presentarnos ante el pueblo cubano como un proyecto socialista. O sea, nosotros lo que íbamos a decir era que nosotros queríamos modernizar el socialismo. Íbamos a salir diciendo, mira, nosotros lo que creemos es que ya esto está obsoleto, esta gente se quedaron atrás, esta gente tan viejo, su mentalidad no es la que debe ser. Primero, mira, ustedes hay que un partido, oye esto, Raúl, ustedes van a salir con un partido socialista, no social. ¿Sí? Pero ya tenían públicamente un partido, ya tenían una chotería, tenían un partido republicano allí, que tenían una gente que se metieron en la iglesia, que eran vulgares, sí, metidos. Salía ahora qué. Partido Republicano de Cuba. Bien en el plan de otro plan muy inofensivo. Esa es la historia, señor. Por el Partido Republicano de Cuba, que no lo sostenía nadie, aquel partido, que era increíble, el partido de los 100.000 miembros. Aquello era increíble el partido que es republicano de Cuba. Yo conocí a alguno de la gente que estaba ahí. Pero fíjate, eso es parte. O sea, tengo un partido republicano vocinglero, anticubano, impresentable, chusma. Lo financio y lo tengo visible. Cuando voto la verdad salgo con uno de otra manera, hablando de otros valores, significando otra cosa. Entonces, estos vocingleros no, esa gente no, eso no. Esto. ¿Qué pasaría según ellos? Claro, ¿qué pasaría? Nosotros saldríamos con ese discurso. Mira, nosotros no queremos acabar con la revolución. Nosotros vamos a mantener la conquista, pero hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio, hay que hacer cosas. Vamos a modernizar esto. Vamos a convocar elecciones. Aquí tiene que haber más partidos. Vamos a la línea. Al final, cuando tú ibas a la concreta, el plan era el mismo. Eso no cambiaba, porque al final el plan está escrito. Yo he dicho el otro día. Es el plan Bush. Eso no ha cambiado. Hay algunas posiciones bien intransigentes y tú sabes qué. El problema es que sí, yo voy a aceptar eso. ¿Y tú sabes cómo vamos a terminar? Aplaudiendo. Porque vamos a poner la roca donde está Fidel en el océano, porque ahí la sal la protege mejor. En eso terminaríamos. O sea, realmente es la necesidad de ir por otro método a buscar una implosión que no han conseguido. Porque al final la cosa era privatizarlo todo. Al final el proyecto es el mismo. El proyecto final es el mismo. Ahora, fíjate que ellos incluso calculan que en ese momento, en el 2019, cuando esto ocurriera, en ese escenario que habían estudiado, incluso así era imposible que la revolución se cayera, fíjate. Claro, sí. Ellos piensan en ese momento que incluso la salida de Génesis a la luz pública, convocando gente, no iba a facilitar la caída. O sea, lo que iba a hacer era, iba a facilitarla porque iba a fracturar la unidad, que era lo importante. O sea, nosotros tenemos que lograr que el país se divida y que haya una fuerza dentro del país que la gente empiece a pensar en ella como una solución a los problemas. Incluso como una fuerza, llamarse, al ser un movimiento, al ser una organización no gubernamental, libre, independiente, pudiera generar partidos dentro de sí mismo. O sea, podía formar a líderes para construir partidos
desde la misma organización, con ese mismo pensamiento socialdemócrata y demás. Y entonces, fracturar a la sociedad cubana. Segundo partido. Yo digo, como no miren lo que financian públicamente. Si ahora mismo hay un segundo partido, ¿de quién sería? ¿Quién sería el dueño del segundo partido? ¿El partido de los americanos? ¿No sería un partido cubano? No, además, nosotros denunciamos incluso el organigrama. El organigrama aparecía como el presidente de la Fundación Génesis para la Libertad, pero está el documento. O sea, nosotros estábamos asesorados, o sea, no podemos tomar ninguna decisión sin consultar un comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo estaba integrado por un grupo de oficiales de la CIA, o sea que al final de independiente no tenía ni siquiera el nombre. Es importante, eso que ese oficial decía, y esa política, esos planes, eso pasa por una cosa que se llama los think tanks, los tanques de pensamiento, los famosos tanques de pensamiento donde ese proceso es laboratorio. Cuando yo digo el laboratorio, a veces yo digo aquí, eso es laboratorio, estoy diciendo que eso pasa por un proceso. Y al final era lo mismo. Fíjate, nosotros saldríamos, pasaría todo aquello, se generaría un problema. ¿Cuál era el segundo paso para el cual ellos habían estado preparando gente también? O sea, nosotros comenzaríamos a denunciar que el gobierno cubano, o sea, empezar a hacer acciones de calle, salir a la calle a protestar frente a las instituciones. El manual clásico del golpe suave. A nosotros nos prepararon. O sea, yo tuve el manual de Sergei Popovich, del famoso Canvas, tuve de todos los creadores del golpe suave, pero sobre todo el manual de estos muchachos de Oxford, que yo le daba mucha importancia a ese manual, porque es un manual de 100 acciones muy concretas. Entonces nosotros íbamos a comenzar a calentar la calle, a provocar a las autoridades, a generar problemas, y eso iba a ir creciendo, iba a ir aumentando con el tiempo, porque yo esperaba una respuesta inmediata de las autoridades cubanas contra nosotros. Y ahí entraría entonces la tercera etapa, que era lo que ellos habían pensado hacer conmigo en el 2006. O sea, ¿qué pasaría? Generar caos, generar ingobernabilidad, no está ninguno de los líderes históricos, hay una generación nueva tratando de gobernar, nosotros haciendo todo lo posible porque no gobernara, y entonces en ese momento que se cree el caos y hay violaciones de los derechos humanos, una gran campaña internacional de descrédito contra Cuba, todo esto funcionando a plena fusión, ¿qué nos tocaría a nosotros? Hacer lo mismo que teníamos planeado en el 2006, convocar a la prensa y volver a decir otra vez, nosotros necesitábamos la ayuda humanitaria del gobierno de los Estados Unidos para poner orden en este país, para poner orden y poder hacer todas las cosas. Mire, yo he dicho aquí, Raúl, en cuanto a que Biden no ha cumplido políticas anunciadas. Yo en este momento yo tengo esta perspectiva. El hecho de la pandemia genera un escenario específico. Si no hubiera pandemia ya hubiéramos visto cosas. Y es que la pandemia genera dinámica donde quienes están hablando cerca de Biden le están diciendo, mire, presidente, sí, vamos a levantar, vamos a flexibilizar, vamos a ir a donde estábamos, pero vamos a esperar, porque parece, hay la percepción, existe la percepción de que está ese escenario posible por la pandemia, está alto. Entonces se generan dinámicas políticas en las comunidades. Entonces, cuando se va a producir eso, entonces aparecemos ahí como quienes conseguimos restablecer esto, aquello y lo otro. Entonces hay que pensar, una plaza como la nuestra, que está amenazada, tiene que pensar, tiene que decantar y tiene, lo voy a decir, no lo voy a explicar. Una frase que yo tengo para eso no la uso ese tiempo. Aferrar a los clásicos. En este tiempo, aferrar a los clásicos. Eso lo veo, yo lo veo así. Pues eso era el proyecto Génesis en esencia. Ese era el proyecto de golpe suave que se consiguió para nosotros en ese momento contra nuestro país. Y ahí está, mira. Claro, el problema es que todo eso está escrito. Yo siempre insisto mucho, por eso me gustó mucho oírte ahorita hablar de la Hart-Burton. Yo hablo mucho de eso. Porque el problema es que cuando tú quieras saber qué va a pasar en Cuba, oye, me remítase a la ley Hart-Burton, remítase al plan Bush. Peor que Puerto Rico. Eso no ha cambiado nadie. El gobernador Muñoz Marín consigue una cosa ahí que no es neocolonia. Lo consigue. Oiga, a nosotros ni eso. Ni siquiera seríamos. Hay que tenerlo clarísimo. Hay que tener clarísimo eso. Seríamos colonia total. Por los años. Imagínate un país. Ahora imagínate tú, como digo yo siempre, con los datos de explicarle eso dentro de Cuba. Ahora imagínense ustedes que hubiera llegado al poder de verdad. O sea, que un grupo en Cuba, que Cuba hubiéramos dejado caer la espada como en el 78, como yo, y que tuviéramos una especie de pacto de Sanjón, una tradición de ese nivel, y cosa que hipotéticamente nosotros pudiéramos decirlo aquí, pero nosotros creemos que no va a ocurrir, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso no pase. No va a ser tan facilito, así, eso no va a pasar nunca así. Y entonces vamos a suponer que eso ocurriera. Ahora yo soy el presidente. Habla de tu programa. Quiero pedirle de verdad. Quiero pedirle a todos cuántas personas tengo ahí. Quiero que 250. Creo que al menos quiero de verdad, porque además
es meritorio, yo lo revisé. Raúl realmente es un caudal de experiencia. Es un caudal de experiencia. El programa ya está en YouTube, ¿verdad? Sí, las memorias de Daniel. Bien. Es el canal Las Memorias de Daniel. De Raúl, menciona el canal y yo creo que vamos a ir a suscribir. Vamos a suscribir y vamos a apoyar esta iniciativa. Esta es una iniciativa de primer orden, de una experiencia. O sea, yo he visto, por ejemplo, personas que han vivido distintas experiencias en este tema, que primero, además, Raúl es un hombre que es eso y más, o sea, un profesor universitario de otros temas. Yo, de lo que veo en visibilidad, con esa vivencia, solo veo este canal, a Raúl. Está saliendo, ¿cómo se llama el canal? Las Memorias de Daniel. Memorias de Daniel. Es el canal en YouTube, Las Memorias de Daniel. Memorias de Daniel va a estar, por lo menos, en cada directa de la tarde se mueve, por lo menos, Memorias de Daniel, el link para ir ahí, va a estar 10 veces, diario, per século seculor para todos los tiempos. Memorias de Daniel va a salir 10 veces, todos los días, toda la vida, aquí, promoviéndose. Aquí tienes para promover lo que quieras. Habla del espacio, habla, ahí está. Pero no solo Judiana lo pone, lo vamos a poner oficialmente nosotros, dentro de nuestro... artillero toma ese. Acuérdate que estoy usando, Judiana, acuérdate que estoy usando. Va a salir promoviendo. Acuérdate nada más que hasta que tenga más usuarios que yo, entonces voy allá para que tú me pongas. Óyeme, no, yo te digo a Judiana que se acuerde que no estoy usando el de Daniel Patrio Muerte, que voy a usar es Memorias de Daniel. Nuevo. ¿Por qué te saliste? Porque es un canal nuevo, porque es un canal que tiene que me está funcionando mucho mejor en todos los sentidos. Bueno, voy a utilizar Memorias de Daniel. No sale diario. No sale diario. Que sale, o sea, está saliendo Facebook. Yo comencé a hacer estas directas en Facebook Live. La voy a mantener, se va a mantener conectados los dos. Raúl, ¿qué día tú sales? Entonces, yo salgo. ¿Qué frecuencia? 3 veces. Salgo martes por ahora, cuando tenga más posibilidades saldré más. Salgo martes, jueves y sábado. O sea, martes y jueves a las 8 de la noche. Quiero decirte, fíjate. Y sábado a las 8 del día. Yo te ofrezco que no solo ven esta promoción, yo te ofrezco que adelante el día antes. Mañana, caballero, saca la cabeza, nada más tú, saca la cabeza. Oye, mañana voy a hablar de... O sea, utiliza, te cuentas con todo el tiempo para la promoción, no solo ahí la promoción física. Mañana voy a hablar de esto y de esto. Si tuviera aquí, o sea, con total, no tenga ninguna pena, ese apoyo lo tienes garantizado. Vamos a ir de momento. Aquí, las personas que están ahí, vamos a ir a ese canal que puso ahí el link Judiana, pinchen ahí y vamos a darle un apoyo y vamos a ir a escuchar y vamos a ir a aprender y vamos a comparar. Yo creo que eso vale. Aquí siempre, háblame del machete. Te acabo de ver la réplica del machete del generalísimo. No, tremendo. El otorgamiento Raúl o lo entregó López Miera. Lo entregó López Miera. ¿Qué pasa? Que el machete siempre lo entrega el ministro de la FARC. Y el ministro. Sí, ¿qué pasa? Que se otorga en el 2020. Yo lo tenía otorgado en el 2020, pero por razones de la COVID no se había podido hacer el acto. Eso se hizo el acto de los que recibieron en el 2020 y en el 2021. ¿Tienes ahí el machete? ¿Lo tienes ahí? Te lo tengo por la sala ahí. En un momento lo voy a enseñar. Para que la gente lo vea. Trae el machete para Chivo Gómez, la réplica. Está bien. No te preocupes. Voy a salir un momentico aquí para traerte. Espero aquí con la transmisión. Vamos a apoyar este fuego. Este muchacho, Raúl, es un muchacho de una nobleza tremenda. Este muchacho, por eso pudo llevar esa responsabilidad con la hijo. Este muchacho, bueno, su papá, ustedes lo conocen, el viejo regañón Salvador Capote, un tipo tremendo. De ahí viene, ahora vamos a preguntar un poquito con el padre, ese potro de Salvador Capote. Salvador, mira a tu hijo ahí, tú no vas a venir porque vamos a ver si traemos a Salvador. Realmente es importante que ustedes escuchen ese contenido. Ese es un contenido que hay que atender. Ir a ese canal va a ustedes poder no solo enterarse, sino recurrir. Yo creo que ahí muchas de las cosas que hemos estado discutiendo están ahora ahí. Él la acaba de contar. Usted lo tiene. A ver el machete de aquí tiene la réplica del machete del generalista. El machete. Ábrelo, Raúl, ábrelo. Mira la réplica. Eso es precioso. Es una alta distinción que entrega el ministro de la Fuerza Armada. Lo entregó Raúl. Después lo entregó. Leopoldo lo entregó alguna vez. Citra Fría lo entregó. No recuerdo si creo que sí, que pudo entregarlo en algún momento. Y entonces, esta vez un grupo de personalidades, digo, como se unieron dos grupos el mismo día. Sí. Y estaba, bueno, Fernando Echevarría, el actor Fernando Echevarría, el escritor. Oscar Serra. Oscar Serra. Dame el machete, para que la gente lo vea. Yo no conozco, que la gente mire. Es una réplica exacta
Esa era la guámpara del Generalísimo. Generalísimo andaba con una guámpara igualita a esa. Es una réplica del El Napoleón de la guerrilla, como le llamaron los ingleses. Sí. Esto, ¿qué te iba a decir? Ahora quieren desacreditar la carga en machete. Sí. Oye, ahora quieren desacreditarla. Tú sabes una cosa, desacreditarlo además, cuando el Camagüey, yo siempre recuerdo eso, el Camagüey siempre fue el Camagüey. El Camagüey, aristocrático y demás, a pesar de Gramont. Bueno, el Camagüey es un momento que los españoles lo trabajan para que la guerra del 68, y se va a la guerra, se quiere ir Camagüey de la guerra, quiere salirse de la guerra. Y Máximo Gómez es lo que se conoce como la campaña circular del Camagüey. Machete y Candela, el círculo. O sea, oye, es una gran distinción. ¿Tu padre qué te ha dicho? Debe estar tu padre muy orgulloso de eso. No he podido todavía hablar con él porque te digo, fue un día muy movido. Tuve que llegar casi corriendo para la tarde. Ayúdame que yo te ayudaré. Yo quiero hacer un grupo, él no quiere, yo quiero hacer un grupo de homenaje a personas que tienen un alto valor histórico, porque aquí hay que afincar valores históricos ante el borrado. Hay que afincar. Yo le mandé a decir, oye, Salvador, no es por ti, piensen que otra gente. Y es importante dar un reconocimiento. Bueno, a ver si tú me ayudas, ayúdame ahí a que venga. Sí, ayúdame. Oye, Raulito, aquí tienes una casa, aquí tienes una plataforma. No, muchísimas gracias. Aquí está. A fin pudimos hacerlo. Y además, para ser parte de lo que haga falta. Vamos a estar cuando la próxima transmisión. Debemos hacerlo el sábado. ¿De qué vas a hablar? El sábado vamos a hablar de la tercera opción. Vamos a hablar de la tercera opción. Vamos a hablar de lo que Enrique Ubieta definió muy bien, los nini, los que dicen que ni una cosa ni la otra. Vamos a hablar de los nini, vamos a hablar de la tercera opción, vamos a hablar de los planes. Mira, Raúl, si no me meten copyright, cuando hables de los nini, lo de una cosa ni la otra, yo lo tomo, ustedes lo publiquen y cuando lo pongo aquí también. Ese tema que van a hablar el sábado. Oye, miren, lo van a explicar personas que quiénes son, ni una cosa ni la otra. Genial. El tiempo, el timing es el timing. Está perfecto. Hay un especialista, 12 días el sábado. Hay un especialista que va a ser la base de eso, de los estrategas del golpe suave en Estonia. Yo creo que 3 veces está bien, porque cuando tú puedas aspirar, fíjate, yo lo he dicho siempre, 3 veces está bien. Aspirar al estándar de 5 días, yo sé que es generar contenido. Pero tú tienes contenido, te sobra para hablar de todo. Yo te felicito. Sí, yo creo que un canal de alta importancia. Cuenta con todo, con nosotros. Yo estoy pidiéndolo ahora mismo a todos los seguidores, absolutamente se los pido en nombre de ustedes mismos, de que tengan información de primera mano. Vayan y suscríbanse al canal que está ahí en pantalla. La memoria de Daniel. Ahí está. Raúl, un millón de gracias. Gracias a ti. Oye, al fin. Al fin lo logramos. Al fin, qué trabajo todo. Muchas gracias. Despedimos a Raúl Capote. Gracias. Vamos a salir ya para yo hacer la despedida final, Artillero. Bueno, buenas noches a todos. Ahí estamos. Vamos, Artillero, vamos un momentico para yo hacer